Bienvenidos al Escritor Emprendedor, el podcast, tu podcast, donde hablaremos de los tres aspectos del escritor actual: la escritura, la edición y la promoción. Yo soy Ana González Duque, escritora de literatura juvenil y novela romántica, e Internet y el marketing online cambiaron mi vida. Dejé mi trabajo como médico para vivir de la literatura y en este podcast te cuento lo que he aprendido en los últimos 13 años. ¡Empezamos! Bienvenidos una vez más al canal de Marketing Online para Escritores. Como he dicho en la intro del podcast, yo soy Ana González Duque, escritora de literatura juvenil y novela romántica. Y hoy tenemos con nosotros a alguien muy especial, alguien muy apropiado para las fechas en las que nos movemos, que es la semana de carnaval. Y aunque este año los chicharreros no hemos podido celebrar nuestro carnaval por culpa del dichoso bicho de las narices y está trasladado a junio, pensé que era una ocasión muy chachi, muy divertida, ya que no tenemos carnaval, por lo menos lo pasamos a través de la literatura, para invitar a Helen Rinconen. Helen acaba de publicar una novela llamada Tras la Calima, que se ambienta en Tenerife precisamente en la época de carnaval. Con ella hemos hablado de lanzamientos en autopublicación, de cómo se gestiona toda la parte de un lanzamiento, aunque ya hay un episodio hablando de lanzamientos, el que hablamos con Neus Arqués. Sí que he querido que tuvieras un ejemplo de lo que es un lanzamiento tal cual, y de muchísimas cosas más. Así que sin más preámbulos, hola Helen, bienvenida al Escritor Emprendedor. Muchas gracias, Ana. Gracias por contar conmigo. Estoy súper contenta e ilusionada. Bueno, yo tengo la mala costumbre en el podcast de pedirle al invitado que se presente él mismo. Soy así de vaga. Entonces, ¿quién es Helen Rinconen? Siempre deseé que me hicieras esta pregunta. Ay, bueno, pues por el acento se denota también que soy canaria. Soy una canaria medio finlandesa que va a cumplir 43 años en un par de semanas, así que ya soy de las de 40 y soy madre de 2 niños pequeños y tengo la suerte de poder dedicarme a las 2 cosas que más me gustan en la vida, que es el marketing. Tengo una consultoría de marketing estratégico para empresas y escribo novela romántica sobre mujeres adultas. Así que esa soy yo. Has nombrado al elefante en la cacharrería, al marketing. Lo sé, lo sé. Es como lo... Yo siempre digo que a la palabra marketing se le ha hecho un marketing horroroso, horroroso, porque para todo el mundo es como va de retro Satanás. Y realmente no es tan difícil, simplemente hay que saber por dónde empezar. Y bueno, yo en mi otra actividad es lo que hago con las empresas. Les trazo el camino para que las soluciones de marketing sean eficientes y les lleven a los objetivos. Claro, el tema es ese, como escritora y como marketera, o sea, los dos se unen en una cosa que yo creo que es muy importante, y es el marcarse objetivos. O sea, el decir, bueno, pues yo tengo que marcarme una ruta para llegar a lo que quiero, que es una cosa que como escritores no se suele hacer. No. Tenemos ahí una nebulosa, pero no marcamos lo que son objetivos SMART, ¿no? Objetivos específicos. No, yo creo que a lo que tiendes a, bueno, yo voy a escribir y como me gusta y vengo, pues sigo y sigo escribiendo, pero nunca pienso hacia dónde quiero ir. También es verdad que, que tienes que plantearte cómo quieres enfocar tu rol de escritor, si simplemente si es un escribir por hobby porque me gusta y no quiero sacar más de esto, o si quieres realmente ser un escritor emprendedor, que ahí es donde cambia la cosa y es donde realmente sí que tienes que ponerte a pensar en plan, oye, ¿a dónde quiero llegar? ¿Cuál es mi visión de mí misma? ¿Cuál es mi aspecto diferenciador de mí como escritora? O sea, ahí ya te tienes que empezar a hacer preguntas y es lo que no suele hacer la gente. Y tampoco me las hacía yo, ¿eh? Y eso que, que En trabajo en casa del marketing. herrero. Sí, sí, totalmente. Yo la primera novela la lancé en plan, venga, reto personal y ya está. Hasta que te das cuenta de que si quieres hacerlo bien, tienes que tener las bases claras y sólidas. Y ahí es donde entra el marketing. Pues la gente piensa que marketing es hacer un anuncio y ya está. Y no, Claro. es mucho más. ¿Cómo te ayudó a ti en la primera novela? O sea, ¿qué aprendiste en esa primera novela desde el rompeolas? Desde el rompeolas para mí fue, primero que nada fue un reto personal que no iba a ser nada más allá que eso, ¿no? Fue un momento de la vida en la que yo estaba súper agobiada, tenía a los niños muy pequeños, yo los tuve tarde, y en el trabajo, trabajaba en el departamento de marketing de una multinacional, había muchísima presión, y dije, tengo que buscar un hueco para mí misma porque no tenía nada para mí. Y encontré un manuscrito que había escrito en 2013, de hecho,
Y la vida interior que me dio el reescribirlo y revisarlo y tal, fue lo que me dijo, bueno, pues ya que he hecho todo este trabajo, voy a lanzarlo, voy a publicarlo en Amazon, como Amazon te da tantas facilidades, y venga, así mismo, sin audiencia creada, sin corregirlo por un profesional. Lo único, o sea, la historia no está mal, la historia está bien, tenía una portada preciosa, pero fue totalmente lo que no hay que hacer cuando lanzas un primer libro, o sea, no tenía nada. Y claro, ahí se iba a quedar. Y entonces cuando empecé a ver que bueno, la gente lo leía, empecé a entrar en el mundo de Instagram, del Bookstagram, a ver todo eso que se cosía, dije, uy, pero si esto es todo un mundo, digo, y qué equivocada estaba, yo debería haber sido Bookstagrammer antes, con todo lo que me gusta leer, hubiese creado una audiencia y después ya hubiese lanzado el libro, ¿no? Pero sí es verdad que ahora que veo a compañeras que van a lanzar su primer libro y están súper formadas, saben muy bien lo que hacer, tal, digo, yo no lo hice, digo, qué mal, ¿no? Pero después digo, oye, si fue así, fue por algo. Quizá Ujú. eso fue, no sé, el aprendizaje es que la vida te lleva a veces por derroteros que no esperas, y si fue así, fue por algo. Pero vamos, no lo hagan, niños, no lo hagan. Esto no lo hagan en casa. No, 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 esto solo puede hacerlo, como dicen los profesionales. Bueno, esta semana es carnaval y tu última novela es muy carnavalera. Entonces yo pensé, esta semana tiene que venir Helen. O sea, tiene que venir Helen porque es que yo la leí tras la calima y claro, yo soy chicharrera, el carnaval es una cosa aquí se mama, o sea, quieras Sí, que no, te guste o no te sí. guste. El leer los capítulos del carnaval, bueno, el primer capítulo ya de hecho me puso los pelos de punta porque empieza descendiendo el avión en el aeropuerto de los Rodeos, Sí. que es una cosa que yo he hecho 1.000 millones de veces, claro. Mm. Entonces te sientes identificada en el minuto cero. Pero para el que no sepa lo que es el carnaval, la imagen que se da del carnaval dentro de la historia, porque está perfectamente hilado, es muy divertida, muy fina. Entonces, ¿cuál fue la inspiración detrás de la Calima? ¿Qué querías tú? ¿Dónde surgió la chispa? Realmente todo comenzó porque las lectoras desde hacía tiempo me habían pedido que le desarrollase una historia a Jackson, alias Nigma, que salían desde el rompeolas, ¿no? Porque fue un personaje que al final su historia pues se quedó ahí. Entonces, y nunca había pensado hacer un spin-off, la verdad. Pero cuando terminé la tercera novela corta en mayo del año pasado, pensé, bueno, ¿y si me traigo, y si hago algo con Jackson? Y pensé, Jackson, la primera vez que aparecen desde el rompeolas, aparece disfrazado de Mr. Enigma, que es uno de los villanos de Batman, y dije, Jackson, disfraz, me lo traigo el carnaval. Además, lo disfruté muchísimo escribiéndolo porque justo estaba en un momento muy feliz en el que había terminado una etapa de mi vida y fue como perfecto, ¿no? Entonces dije, vale, Jackson el carnaval perfecto, pero ¿cómo meto la historia de ellos? Siempre hablo de de mujeres adultas que tienen un conflicto, tienen un problema y las acompaño en su proceso de autosuperación y de tal. Digo, ¿cómo lo hago? Entonces tuve que idear la historia de Zoe, de la protagonista. ¿Y cómo hacerlo? Pues no sé, fue como magia. Además, fue un mes nada más de pensamiento, de lo que llamo yo el método chup chup, ese de cuando empiezas a pensar, a ver cómo hilas todo, fue rapidísimo, rapidísimo, como que todo encajó. Y además, esa novela está muy llena de cosas mías, ¿no? O sea, no solamente el carnaval, que quise hacer el homenaje al carnaval de la noche perfecta de carnaval que todos los chicharreros hemos vivido, sino también hay muchísimos lugares en los que yo he estado, por ejemplo, la casa de Zoe, es una casa real, es la casa de los abuelos de mi marido, en los Altos de Santa Cruz. Y la casa donde vive Jackson también existe. Hombre, están un poco tuneadas, son como más chachis Hombre, en la novela, pero, pero sí, o sea, todo surgió de esa petición de las lectoras de, ay, por favor, queremos saber algo de Jackson. Y ahí empecé a darle vueltas. claro, hay veces que los secundarios se te quedan, bueno, se te comen a los protagonistas realmente. En muchas ocasiones tú empiezas con un secundario que bueno, que es un secundario y al final terminas cogiéndole más cariño que al protagonista incluso. Sí, yo sé que a ti te pasa con una en concreto, ¿verdad? No, me pasa con muchos, la verdad que me pasa muchas veces, pero es verdad que Gracia, por ejemplo, en 42 semanas le tengo como especial cariño porque creo que es un secundario que se lo ha ganado a pulso. Pero bueno, que te puede pasar esto, el de repente que los lectores se den cuenta de que un personaje tiene su impacto y pedirte un spin-off. ¿Cómo te planteas tú tu proceso de escritura? Has hablado ahora del método Chup Chup,
¿Cómo escribes? ¿Escribes con escaleta? ¿No escribes con escaleta? Yo sé que eres súper productiva, pero ¿cómo te organizas? He evolucionado un montón. Empecé siendo brújula, totalmente brújula, no era lo que me saliese. Y poco a poco, primero empecé, lo primero que incorporé en el proceso fue las fichas de personaje. Que la primera vez que leí sobre ellas dije, qué fuerte rollo este, yo esto no lo voy a hacer en la vida. Y ahora no puedo, no puedo empezar una novela sin tener ni las fichas de personajes, por lo menos de los protagonistas, pues súper detalladas. Eso fue lo primero que hice para la novela que sale ahora en abril, que fue la tercera en el tiempo, ¿no? Y después ya con Calima ya incorporé la escaleta. ¿Vale? Ya como que mi pensamiento necesitaba tener una, no, quizás no fue escaleta, fue un Word escrito de toda la trama, escribí la trama. Y Sí, con bueno, la una que, calenta, ¿no? sí, Porque, o sea, la diferencia es escribí la trama, pero en la que estoy escribiendo ahora, que es la de noviembre de este año, aquí sí ya tengo un Excel en el que voy capítulo a capítulo. No es ajá, que ajá, escriba perfectamente lo que pasa, sino cómo empieza, cuál es el desarrollo, cuál es el final de cada capítulo. Y la ajá, verdad me está sirviendo muchísimo, porque si me pierdo o tengo cualquier duda, voy a esa escaleta tan detallada que después siempre tienes tú, hay momentos que la escaleta cambia porque tú escribiendo te das cuenta que va mejor de otra forma. Pero oye, ¿cómo me está sirviendo todo eso que yo pensaba que era un coñazo? Total. Y Hombre, vas ahora mucho más rápido con escaleta, eso está claro. Yo no soy de escaleta, o sea, yo hago un esqueleto nada más, no una escaleta, un esqueleto de los puntos de giro, los puntos que quiero tratar y tal, y luego lo lleno de carne, ¿no? Pero, pero claro, la escaleta, las veces que la he hecho es que me la he saltado, pero a la torera siempre. Entonces no me sirve, no me encaja ese método, que el pobre Pablo Ferradas lo pasa fatal porque él es mapa, 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 y yo siempre se lo cambio, pero es que es así, no. Al final cada uno tiene como Mm, su método, sí, ¿no? Su forma de... la verdad que yo suelo empezar, o sea, antes de escaleta y de nada, siempre suelo empezar con un concepto. O sea, Ujú. como tengo muy claro cuál es el posicionamiento mío, que es escribir historias sobre mujeres adultas que tienen un determinado problema, siempre, o sea, los problemas que veo a mi alrededor son los que me nutren de ese tópico, ¿no? Entonces yo sé ya que escribiré una novela sobre, como he escrito, ¿no? Escribí una sobre la infidelidad, otra sobre el perdón, relaciones madres e hijas, probablemente haya una de la maternidad, o sea, tengo como un tópico. A partir de ese tópico me pregunto por qué quiero contar esta historia y para qué, para entender cuál es el mensaje final que quiero dar, porque si no es como, escribo esto y no tiene ningún sentido, no tiene ninguna finalidad. Y ya cuando me respondo esas preguntas y digo, oye, pues esto creo que va bien, entonces ya empiezo con ese método chup chup de empiezo a ver y cómo iría y ya después al final acabo, ya lo plasmo todo en esa escaleta, en la ficha de personaje y empiezo a escribir. Pero sí es verdad que siempre tengo primero ese concepto abstracto, que esto lo aprendí, me acuerdo, en uno de los primeros cursos que hice para escriteros, que tampoco había hecho ninguno, ¿sabes? De teoría ni nada de eso. Y me escribo toda pues el inicio, cuál es el hecho desencadenante, el nudo, cuáles son los conflictos, cuál es el clímax, para tenerlo como decir, cuando yo veo todo esto, digo, vale, esto tiene sentido y lo que voy a contar pues tiene una coherencia, ¿no? Entonces ya con eso Ujú. claro, ya empiezo. Eso que has dicho es importante, o sea, el tema de los cursos para escritores, tuvimos aquí en el podcast a Chiqui Fábregas hace ya tiempo, hablándonos de si era posible enseñar a escribir. Y también Félix J. Palma lo dice en su libro, ¿no? En su libro Escribir es de locos, porque dice bueno, que hay una parte innegablemente, ¿no? De talento, de predisposición natural, pero que ese talento hay que pulirlo, o sea, que tienes que dotarlo de herramientas sobre las que Mm, construir, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que no se puede enseñar cuando no hay esa disposición natural, porque entonces, bueno, puedes enseñar, pero nunca va a llegar a una excelencia, ¿no? mm, Siempre, pues, pero sí que es verdad que tampoco, por mucho talento que hagas, si no te formas, mm. vamos, es difícil llegar, sobre todo es difícil llegar a vivir de escribir. ¿Tú qué piensas de esto? Así de a bocajarro. No, totalmente. Yo ni sabía que existía todo este tipo de mundo de formación. Yo estaba escribiendo y ya está, era como mi momento de placer y punto. Pero para mí, a mí me cambió la vida cuando empecé realmente a entender, o sea, oye, que hay herramientas, que hay formas de mejorar. Aparte de lo primero que hay que hacer, que creo que tiene que ser todo escritor, que es leer mucho, ¿no? Porque Sí, claro. tienes que leer porque ahí aprendes muchísimo. Yo recuerdo que el primero que hice fue uno de novela, después hice justamente este de la estructura de novela, que a mí eso, como
sí, yo trabajo en marketing, pero el marketing es una parte muy analítica, entonces yo también soy muy analítica. Y esa parte de estructura me vino muy bien. Dije, claro, es que este es el marco perfecto para pasar cualquier idea que yo tenga por aquí, pum, 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 y ver si es viable o no, ¿no? Claro. Después ya pasé a ver pues temas de promoción y tal, no sé cuánto, pero sobre todo la parte esta directamente de la escritura, creo que la formación es clave. Es clave. Ujú. Hay que apostar por ello. Hay un montón de herramientas por ahí y cursos que se pueden hacer. Y creo que a mí, por ejemplo, creo que se me notó, no diría una subida de nivel, pero sí una diferencia a la hora de escribir de una novela a otra desde que empecé a utilizar, desde que empecé a aplicar todo eso que aprendí. Así que sí, la formación es clave. Ujú. Yo te conocí, fíjate, por una lectura cero profesional, que es una novela que sale ahora con Planeta. La Mm. puedo decir ya, ¿no? Sí, sí. Sí, sí, sí. Y yo la leí y dije, ostras, qué bueno es esto. Esto tiene que publicarlo alguien. Entonces, Ay. cuéntanos esa aventura. Esa fue justamente la novela en la que a mitad de ella fue cuando hice los cursos. Entonces, me vino genial porque en esa novela ya empecé a aplicar todo lo aprendido, ¿no? Entonces, esa novela fue la tercera y fue el momento en el que yo dije, vale, sí, tú puedes escribir y la gente te puede decir qué tal, pero yo quiero saber si realmente yo valgo para esto, si realmente, no sé, lo estoy haciendo bien, quiero que un profesional me lo diga. Y entonces, yo te seguía a ti y te seguía y era como mi ídolo, ¿no? Como, ay, me Qué encanta todo lo que bueno. cuenta esta mujer, le escucho el podcast, le leo el tal, no sé qué, realmente era una persona de referencia para mí, ¿no? Para aprender de todo este mundo. Y recuerdo el momento en el que me dijiste que sí, me hacías la lectura, yo estaba por fuera de un supermercado en ese momento, estaba de comercial en la empresa donde trabajaba, y me dijo, ¡Ah! Ana González, escúchame, me va a leer la novela. Fue como, nunca me olvidaré, y yo, ay, qué guay, qué ilusión. Y la verdad que la espera de cuando te la leíste era como cuando estás esperando un examen y dices, Dios mío, que no te habré sacado. Y me encantó porque además empezaste con, tienes un fallo de narrador, esto no puede ser así, y no sé qué yo. Sí, 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 sí. Yo, vale, vale, yo lo cambio, venga, reescribo, no sé qué, tal cual. Y fue como, qué bien. Y al final, pues, derivó en lo en que, bueno, que lo pasaste a Planeta y, bueno, tuvieron su tiempo de ver si sí o si no. Y recuerdo el día que me mandaste el WhatsApp y fue como, ¡sí! Porque a fin de cuentas yo siempre digo, vale, uno debería intentar no depender de la validación externa, ni nada, pero oye, que te den una palmadita y te digan, oye, pues sí, la novela está bien, creo que bien, o sea, primero como lo digas tú, que lees muchísimas cosas de un montón de gente, y después, bueno, que la editorial, que a fin de cuentas es un negocio, te diga, bueno, pues creemos que se merece una oportunidad, pues la verdad que fue un subidón, y fue como decir, vale, pues sí, pues venga, pues vamos a seguir con esto, y a partir de ahí ya fue como que mi mentalidad cambió a, no, yo voy a ser una escritora emprendedora. O sea, yo esto me lo tengo que tomar de forma diferente, tengo que empezar a generar con esto y a tener mi propio modelo de negocio y a formarme y ser la mejor versión de mí misma en todos los ámbitos. Así Ujú. que fue como Un el cambio cambio de, sí, de chip. Sí. sí, sí, sí. Yo creo que ese cambio de chip, si queremos vivir de la escritura, tenemos que hacerlo antes o después. O sea, es verdad que todos soñamos con estar en las mesas de las novedades de las librerías, luego te das cuenta de que eso no te da para comer, Mm, pero como nos decía Volpen en la entrevista de la semana pasada, que bueno, que su primera novela, que fue bestseller, fue llevada al cine, tal, que no le daba para comer, así de claro, y mm, que empezó a plantearse eso cuando ya se tradujo al inglés, porque claro, el mercado editorial anglosajón vende muchísimo, 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 muchísimo más que el castellano, desgraciadamente, a pesar de que somos más lectores en castellano, pero bueno, todo el mundo lee en inglés en otros países que no se habla inglés, vamos, pero sí que es verdad que me gustaría que contaras, o sea, yo creo que ese cambio de chip fue en medio de que saliera Tras la Calima, y entonces me mm. gustaría que contaras un poquito la estrategia de marketing o cómo te planteaste tú el lanzamiento de Tras la Calima, porque me parece que fue un lanzamiento bien hecho, y entonces, pues, para que los oyentes del podcast lo aprovechen. Tras la Calima fue mi primer lanzamiento con libros físicos desde el principio. O sea, porque desde el Rompeolas salió en digital y lancé el físico el año pasado, o sea, a posteriori, también me cogió la pandemia por medio y todo el tema. Claro. Entonces, con Tras la Calima sí que quería hacerlo bien, quería hacerlo by the book, ¿no? En plan, con lo mejor que pudiese hacerlo en ese momento. Entonces,
Tenía muy claro que tenía una fecha de lanzamiento marcada, que era en noviembre. Con eso hice un retro timing, es decir, un mes antes yo tenía muy claro que tenía que empezar a calentar a la audiencia, ¿no? Entonces, y esto es lo que voy a replicar ahora también para todo el resto de novelas. Lo que me vino muy bien fue, por una parte, el tema Instagram, que es mi red principal, y empecé calentando con una campaña teaser, una campaña como de intriga, con muchas stories, o sea, con stories todas las noches, con fotos alusivas a la novela, con frases que creasen intriga y con el hashtag del acrónimo del nombre, porque todavía no había contado cómo se llamaba la novela. Entonces, claro, la gente empezó, ay, ¿esto qué es? ¿Tienes nueva novela? Boom, boom, boom. Y a partir de ahí programé una serie de publicaciones. Empecé hablando de cuáles son las 3 claves de esta nueva novela. Después hablé del carnaval, de por qué era importante para nosotros y por qué iba a ser importante la novela, de la localización, dónde ocurría, de la música, que es muy importante en la novela, porque está totalmente, la nuestra impregnada de música. Después ya desvelé, creo que fue el título y la portada. Fue como también muy, todo el mundo, esa la verdad que fue una publicación súper súper buena, ¿no? Después hablé empecé hablando de los protagonistas, quién era Zoe, quién era Jackson. También tuve un post del retorno de Enigma, porque claro, había que tirar del hilo de que era un personaje conocido porque volvía y porque le había dado esta historia. Entonces eso también hizo que la gente se enganchase, ¿no? Sobre todo las lectoras que habían leído Rompeolas. Y también te digo que Y, pero, ahora... y las bambalinas siempre interesan, o sea, el mm, detrás y también tira de rompeolas, ¿no? Al final. Claro, es que ahora, por ejemplo, ahora estoy vendiendo mucho más rompeolas que Calima, porque la gente que ha leído Calima está queriendo leer rompeolas. Claro. Y después también hablé de lo que habían dicho las lectoras cero, un poco para dar credibilidad, ¿no? Oye, pues hoy han dicho esto, han dicho lo otro, y ya con eso más o menos cubrí, pues con 2 publicaciones a la semana, más después alguna otra de otras cosas, pues cubrí el mes del prelanzamiento. Después la semana del lanzamiento, el lunes hice un sorteo de rompeolas, que fue mi primer sorteo, no había hecho nunca ningún sorteo, un poco para también para causar emoción, y después hice el directo de lanzamiento que lo hice con Buceando entre Historias, que son unas Instagramer que también han sido lectoras cero mías y son un encanto y un apoyo. Y ya después el día del lanzamiento. Y no me paré ahí, sino después también, post lanzamiento, pues seguí hablando, pues, oye, el siguiente post fue Ya vuela Calima. De hecho, había hecho distribución a librerías, entonces fui a sacar fotos del libro que ya estaba en librerías, etcétera, etcétera. Eso es la parte online. Y también lo que hice fue un pack premium, que era algo que quería probar con el libro físico. Lancé 3 semanas antes, no hice una preventa, sino fue, oye, las que quieran tenerlo antes, voy a lanzar un pack premium con un regalito. Además, compré unos antifaces super monos de purpurina rosa que estaban ideales, o unos tarritos de purpurina también. Claro, era todo muy carnavalero. Y entonces, pues lancé ese pack premium, con lo cual sabía que la gente se lo iba a leer antes del lanzamiento, entonces iba a tener reseñas a posteriori, ¿no? Y nada, y el postlanzamiento ha sido con lecturas conjuntas, apoyándome en las reseñas y siguiendo hablando del libro, pues, de trozos del libro y tal. Entonces, la verdad que estoy muy contenta de cómo salió, porque mi sensación es que lo hice, o sea, lo más completo posible que pude en aquel momento. Y bueno, y ahora para la nueva, pues no puedo no puedo hacer pack premium porque es en digital, pero cuando vuelva a tener libro físico, pues también repetiré eso porque creo que fue, hombre, recuerdo que ese día me quedé con las cervicales, que no podía, no, me quedé así como el jorobado de Notre Dame porque me pegué todo un día entero haciendo paquetes, cerrando, y era como así, y tuve que darme un masaje después de eso, pero esos son daños colaterales porque fue precioso. La verdad que el lanzamiento de Calima fue precioso. Eso, esa preventa es una cosa que yo recomiendo a todo el mundo que lo haga, porque yo lo hice, por ejemplo, en la Casa de los Principios. En la Casa de los Principios, la gente que lo quería tener antes recibía el libro firmado con un marcapáginas que me hizo MJ, es simplemente MJ, que eran unas naranjitas, ¿no? Eran Mm, naranjitas de cimo con unas hojitas del árbol del naranjo que tiene importancia en el libro y tal. Y vino muy bien porque, por lo que tú dices, o sea, porque toda esa gente que lo compró en preventa, luego lo reseñó. Y mm. entonces cuando el libro ya salió para todo el mundo, enseguida había reseñas, que es una cosa que no entiendo. Bueno, hay una editorial que sí lo hace, que es Versátil, que para mí es, bueno, la hemos traído aquí al podcast y voy a dejar el episodio aquí debajo, pero para mí maneja su marketing online maravillosamente. Se nota que es una editorial pequeña, ¿no? Que está dispuesta a innovar y tal.
pero bueno, es pequeña relativamente, son 20 libros al año, o sea que tampoco es tan pequeña, pero vamos que Me encantan sus reels, son sí, yo fantásticos. me parto. Me hace muchísima gracia. Es que es buenísima, buenísima, buenísima. Y además el otro día hizo un reel de todos los libros que se había leído o que había sacado, no me acuerdo exactamente cómo era el tema, pero se iba cambiando de ropa y entonces le digo, yo quiero los libros y tu armario. O sea, vamos a ver. Además tiene un acting muy bueno ella, o sea, es que Sí, se mete en el papel, me encanta, me sí, encanta. sí, Ayer, total, ayer total. hizo uno de las palabras Ay, que sí, sí. habitualmente se escriben mal, ay, 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 que no podía más, digo, qué bueno. Buenísimo. Él. Sí, con Así, él, así, con la así, así música con esa los que dedos, era, como sí, sí, mucho, sí, mucho, mucho. sí. Además que la música era así como italiana, como nan, 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 ¿no? Y yo digo, ay, Dios mío, se puso los bigotes y todo, ay, 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 Sí, sí. fue fantástico, sí. Genial. Yo soy incapaz de tener esa inventiva para los reels. Los reels es mi asignatura pendiente porque me cuesta muchísimo dar la cara. O sea, lo reconozco. O sea, y encima tengo dos hijos que cada vez que cuelgo un reel me dicen, eres una boomer. ¿Cómo se te ocurre colgar esto? No sé qué cringe da, que no sé cuándo. Claro, eso tira para atrás un montón. O sea, al final te quedas diciendo, Dios mío. O sea, a mí lo de salir no me importa y te digo, eso fue un gran cambio también porque a mí me da muchísimo palo salir en directos y en cosas de esas y fue un cambio de mentalidad que fue, yo puedo, venga, chao, y lo empecé a hacer. Lo que no tengo es la inventiva, o será que no tengo el tiempo para ponerme a buscar esa idea chula para hacer el reel. Al final siempre acabo haciendo cosas grabadas de libros y cosas así. La verdad que sí. Yo también, es mi asignatura pendiente totalmente, totalmente. Mm. Bueno, tú sabes que nadie se va de este podcast sin recomendar un libro para escritores, así que, ¿qué libro para escritores recomiendas? Bueno, yo te voy a recomendar uno que no es 100% para escritores, pero a mí particularmente me ayudó mucho en tema mentalidad y en tema quitarte de encima creencias limitantes y fue uno de los grandes repulsivos para yo empezar a tomármelo en serio y creer que yo podía con todo, ¿no? Que es Las zonas erróneas de Wayne Dyer, que bueno, es un libro antiguo, creo que es de los 60, pero él habla de las zonas erróneas que tenemos cada uno en nuestra mente. Por ejemplo, recuerdo uno de los que más me impactó fue el capítulo de la culpa, de cómo nos llevamos siempre a culpa de todo hacia nosotras. Y por ejemplo, hubo una parte que me ayudó muchísimo que fue la de no tienes que gestionar las emociones de los demás, tú gestionas las tuyas y el resto del mundo que se ocupe de las suyas, porque tendemos a cargar con las culpas y con las emociones negativas del resto del mundo. Entonces tiene una serie de claves que además yo me lo leía, fíjate tú, en el parking del cole esperando a los niños, como tenía media hora, siempre cogía esa media hora para tener un rato para mí. Y me Sí, llevaba ese libro y me lo iba leyendo, porque no te lo puedes leer de una tacada, o sea, es realmente para interiorizarlo y para para aplicar. rumiarlo. Sí. Y a mí me pareció como maravilloso. O Pues sea, nada, me me lo ayudó. leeré porque yo no me lo he leído y sí tiene pinta de ser interesante. Sí, 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 sí. Recomendadísimo. Mm. Y luego yo también quería preguntarte una novela romántica que siempre recomiendas, que siempre regalas. A ver, esta no es que sea, bueno, esta no sé si se la regalo. Yo soy muy de Lo que el viento se llevó, ¿vale? Aunque no es romántica 100% porque es un dramón, Sí, no, pero no es romántica. no, no, no. Pero es que me encanta el personaje Escarlata O'Hara y me encanta cómo la escritora tuvo los santos ovarios de año 45, creo que fue, o el 38, Sí. cuando salió esa novela, sacar una protagonista tan antiprotagonista, ¿no? Una mujer tan egoísta, tan egocéntrica, tan carente de inteligencia emocional, pero a la vez con ese empuje, con ese empoderamiento que tenía, que no la entendía nadie en su época. O sea, a mí esa es una novela que me fascina, me fascina, me fascina, pero no es romántica. Sí, es verdad que últimamente sí tengo que regalar algo. Ay, ¿sabes lo que pasa? Que leo tanta romántica. Hubo una época que regalaba algo, siempre algo de Alice Kellen, porque me gustó Ujú. mucho Las alas de Sofía o el día que empezó a nevar en Alaska. Y ahora mismo, pues a lo mejor regalaría 42 semanas. ¡Ah, qué pelota! Pero a ver, suelo regalar en función de lo último que he leído, porque como leo tanto y sobre todo leo romántica, o Ujú. sea, y eso ha sido los últimos 2 años. O sea, antes yo leía mucho thriller, mucha policíaca, pero ahora sí es verdad que es romántica y sobre todo autopublicada. Pues dinos un libro autopublicado que tú dirías, bueno, pues este.
Mira, yo me estoy leyendo justo ahora uno que me está gustando mucho, que además lo recomendó Bea Peidró, y yo no lo ¿Mm? conocía a la autora. Por ejemplo, me gustó mucho de hecho la saqué en el blog en enero, de Donna Ter, Tú de Marte y yo de sábado. Me Ah, gustó pues mira, mucho. esa la Mm, tenía vista y no mm. me la he leído. Pues yo me estoy leyendo Entre amar y amarte de Esa, Edurne Cadelo, Cadelo. sí. Esa Eh, fue la otra que te iba a decir, porque esa fue también la reseñé en el blog en pues enero, igual fuiste porque tú y yo pensé que fue Bea. No, no me acuerdo quién la recomendó, que dije, bueno, pues esa novela, fíjate la importancia de la portada. Esa novela yo no me la habría leído nunca por la portada. mm, Es una portada bonita, pero no es una portada de romántica. Y es una novela buena. O sea, está muy bien sí, escrita y muy bien editada y la mm, trama está muy bien. O sí. sea, y probablemente es que ni hubiera recalado en ella por la portada. La portada es muy de contemporánea, la verdad. Sí, es porque tiene este rollo acuarela que lo estoy viendo aquí, Pero no es de Ámsterdam. Mm, pero no es el estilo de las portadas de contemporánea no, actuales. Ese es el problema que, mira, eso fue una de las cosas que se me quedó hablando con la gente de marketing de Planeta. Yo les había propuesto una portada, ¿no? mm, Y porque yo sabes que siempre integro en la estrategia de marketing, siempre va integrada en la novela. O sea, siempre pienso, mm, pues, hago esto después. Y yo tenía una idea en la portada de 42 semanas y ellos me dijeron, está bien la idea del color, de hecho lo respetaron porque era el naranja, ¿no? Pero el diseño de las portadas actuales no es esto, y hay que ir la con, tendencia. con las Mm, tendencias. Y tenían razón, o sea, es una portada que se había quedado ya desfasada mm, y que yo no me había dado cuenta. Entonces, una de las cosas que sí que creo que es importante mirar a la hora de autopublicar es ver las tendencias de las últimas novelas, ¿no? De cómo están sí, variando. Y ahora la contemporánea en general, si te fijas en los libros de Andrea Locarella, por ejemplo, ahora son casi todos dibujitos, son... sí, son ilustraciones. Es muy de ilustración. Entonces, es verdad Eh, que esto es una ilustración, pero no sé, mm, es muy bonita, o sea, que no, mm, no puedo decirle que no, mm. pero no me hubiera llamado la atención, fíjate. A mí eso fue un aprendizaje también que hice para Tras la Calima, porque un librero me dijo, qué bonita es la portada desde el rompeolas, pero no es de romántica. Yo dije, es verdad, no es ese color brillante de fondo, ese elemento único en el medio, como muy llamativo, como, no, no lo es. Entonces, Tras la Calima dije, como este va a salir en físico, tengo que buscar los códigos de color y tengo que buscar los códigos de portada de lo que se lleva ahora en romántica. Aunque a lo mejor Sí, no fuese lo que a uno le gustaría, porque te gustaría de otro top, pero es que estás en una categoría y tienes que hacerte visible dentro de una categoría en la que es muy difícil hacerte visible. Entonces, sí, por lo menos ir en consonancia con los criterios de la categoría. Mm. sí, porque además todos hacemos lo mismo, o sea, miramos portada, luego sinopsis, luego primeras páginas, ¿no? Mm. Y si la portada no te entra por los ojos es lo primero que tira para atrás. Sí. Pero bueno, la pobre Durne la estamos poniendo a parir, con lo bien que escribe. No, ese libro me encantó, me Sí, pareció sí, un a libro mí también también. me está gustando mucho. No lo he terminado, pero me Ah, está vale. gustando muchísimo. O sea que Sí, muy buena recomendación. sí. Además, ella tiene muchos más libros, no lo sabía, o sea, tengo pendiente de descubrir más libros de ella, pero la verdad que este lo había visto mucho y me decidí, me pareció, vamos, brutal, muy bueno. Además, siempre una novela que pasa en Ámsterdam siempre tiene esa aliciente, ¿no? Yo no lo conozco, Ámsterdam, fíjate. Debería ir. Ahora me están entrando muchas ganas. Sí, yo fui en el 2009, creo, con marido, que fuimos los dos para allá, y siempre aparecíamos en el mismo sitio. Fuéramos a donde fuésemos, siempre dábamos la vuelta y aparecíamos en el mercado de las flores. Y digo, esto es muy pequeño. Bueno, Helen, ¿dónde te pueden encontrar los lectores? En Amazon me pueden encontrar tanto en digital como en físico, las dos, lo que es Desde el rompeolas y Tras la calima. También tengo dos novelas cortas que sí que están solo en digital y que vienen muy bien para una lectura, entre lecturas densas, pues tener algo corto e intenso, porque ellas siempre son muy intensas. Y también en librerías, pero sobre todo aquí en Tenerife. No he llegado, no he cruzado el charco. Bueno, y en tu blog, ¿no? Y en Instagram. Exactamente. Sí, 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 en el blog, en Instagram y en Facebook también, pero sí es verdad que Instagram es donde más publico, es mi red principal. Y el blog también, pues siempre saco mis entradas de blog que me encanta porque es el lugar donde te puedes explayar y puedes contar un montón de cosas que Instagram no puedes porque tienes un límite de espacio.
Y como buena escritora de romántica, tiene rollo, como dice Sí. mi madre. Bueno, total. Pues muchísimas gracias por estar hoy aquí, por celebrar con nosotros el carnaval. Ay, sí. Ay, me faltó ponerme la peluca, la verdad. Hubiese estado bien, ¿eh? Que nos hubiésemos puesto la peluca hoy, un poquito de Pues sí, la purpurina. verdad, deberíamos Sí, sí. habernos pintado o algo de Ay, purpurina y de rollo. qué mal, qué mal. Bueno, es que no tengo nada aquí para ponerme. Bueno, el carnaval se vive en la calle. Bueno, eso no es verdad. El carnaval se vive en la... O sea, lo divertido del carnaval realmente para mí era el El pre-salir. pre, O claro, sea, el claro. maquillarte en casa, el estar en casa con la gente y luego ya salir disfrazados, pero realmente donde te lo pasabas pipa era disfrazándote realmente. Exacto, exacto, el momento ese de ya te pones la primera copa cuando te estás pintando, la purpurina, el spray. Después por la noche vas, te lo pasas bien, pero a lo mejor te dispersas y no te ves en toda la noche. Y el momentazo es ese, que es justamente el que aparece en Tras la Calima, Sí, 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 sí. el de la Precisamente cena por eso lo digo. sí, Muy, muy identificada con ese momento. sí, sí, sí. Pues nada, recomiendo a los lectores que se la lean y muchas gracias. No, gracias a ti, Ana, de verdad. Un placer haber estado aquí. Y esto es todo por hoy, mi querido literatura adicto. Ya sabes que si quieres optar al libro que ha recomendado Helen y a los libros de los episodios anteriores, lo único que tienes que hacer es dejarme un comentario en donde lo estés escuchando o viendo esto. También ser mecenas. Sabes que puedes ser mecenas e invitarme una taza de café al mes en www.escritoremprendedor.com y nos vemos la semana que viene. Dentro de nada, ya. Mientras tanto, sé bueno y escribe adiós.